Lo que vamos a hacer ahora, verán, vamos a despejar Dicen, estas dudas, ¿sí? perdón por Sí, Carlitos. interrumpir. Sí, Carlitos, diga. Vea, licenciado, ¿de qué se, o sea, cómo toca hacer la práctica uno? Y a ver, eso también les expliqué, o sea, revisen el material didáctico que ustedes tienen y de apoyo O didáctico. sea, toca hacer más o menos como el ejemplo que nos dejó, o sea, en la tarea uno, toca seguir al ejemplo de ahí que nos dejó de la chica. Esa es la tarea uno. La práctica uno, en cambio, son llenar esas fichas técnicas que son las herramientas. Ambas tareas, tanto la tarea uno como la práctica uno, me sirven para elaborar el plan de investigación. O sea, estamos recién en la primera etapa en donde voy a planificar cómo voy a realizar mi investigación, ¿no? Entonces, voy a ir un poquito por partes para explicarle a Santiago para que cumpla con la tarea y tratar de que todos vayamos caminando, ¿no? En la misma dirección y remen realmente en la misma dirección, vayan hacia lo que yo quiero que ustedes puedan lograr. Primero, como les decía Inge, hace un momento, sí, Zuley. ¿nos podría explicar por favor el llenado de las fichas? Lo que pasa es que eso no tenemos muy en claro porque Ya, algunos ok. no hemos llenado nunca. Ya, para eso, Licenciado, hoy también vemos. molestia de explicarnos a través de un ejemplo, o sea, abriendo un documento y usted basarse de cualquier investigación y darnos a conocer cómo se va formando, o sea, Ya, para ver en la práctica uno cómo va a ser. ya, perfecto, verán. Inge, por favor, porque no le tenemos muy claro eso. Ya les voy a repetir y va a ser una cosa, bueno, Perdón por la molestia, para no, despejar, disculpa. a ver, Carlitos, le voy a explicar. Las diapositivas que son técnicas y herramientas para, operativas para el plan, para elaborar el plan, no, está elaborado basado en un ejemplo. Es un trabajo ya estructurado, ya hecho y que o sea, sí se ejecutó. ¿No? En el momento que lleguemos a esas diapositivas les voy a explicar. Pero primero quiero que ustedes se animen a lo siguiente, miren. Para Santiago, Santiago, no se sienta usted de pronto decir, bueno, y es que no entiendo, ponga de su parte, no cumplir con las tareas, no se asusten, como les decía hace un momento, no todos pensamos como daría la sensación, da la impresión de que hablar de metodología de la investigación científica, como la palabra científica, solo está a cargo de los científicos y eso para la gente común y corriente es como hablar en chino, no. Todos somos científicos realmente cuando estamos queriendo saber algo que nos interesa. Entonces nos planteamos preguntas, nos interesamos qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa, a quiénes pasa, ¿no? Y si pongo soluciones, ¿qué va a suceder? ¿Me entienden? Entonces, lo que quiero que ustedes primero traten es de convencerse que pueden hacer investigación, que la investigación realmente es una de las fuentes con las cuales yo me enriquezco intelectualmente y que realmente yo puedo generar conocimiento, ¿sí? Entonces, para ello quiero que entiendan que lo que estamos viendo, primerito, descubriendo, entendiendo las herramientas con las que yo me voy a valer para hacer la investigación, primero, convencerme de que esos me ayudan, no es una carga, ¿entienden? No traten de que, voy a hacer mi tarea para cumplir con lo que me está pidiendo, con estos objetos, a ver, simplemente llenando espacios y ya les llené más o menos y con eso ya quedo tranquilo y voy. No, lo que tienen que hacer ustedes es entender lo que estoy haciendo. Y lo primero que tienen que darse cuenta es que están generando, están haciendo investigación. Y para poder investigar, lo primero que necesito son herramientas. Hay herramientas, primerito, conceptuales. Entender lo que es un objetivo. Entender qué es una interrogante. Entender qué es una categoría. Que es cómo se genera en el tiempo una investigación. Entonces, todos esos conceptos yo tengo que tener escalas, bueno, es lo que yo voy a hacer, en primer lugar. Y poner un poco de el corazón, el sentimiento de querer conocer, de generar conocimiento. O sea, yo quiero que un poquito pongan de su parte y se enamoren de la investigación.
pongan cierto interés, decir, bueno, esto a mí me sirve, porque todo conocimiento realmente que vale la pena es el que yo genero, el que yo estoy teniendo experiencias y estoy experimentando, es lo que se queda, ¿entienden? La mayoría de pronto de conocimientos que están metidos en los libros, están en el internet, son fuentes que yo me voy a valer de eso, de esa información en el momento en que yo necesite. Y entonces ahora tienen que poner en conciencia, al consciente de ustedes, de que hoy necesitan ir a esas fuentes para resolver el problema que ustedes se han planteado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a buscarles el- la tarea, la práctica uno, el ejercicio con el que estuvimos trabajando. Déjenme revisarles. Y es este. Verá, yo les puse como ejemplo un trabajo que ya está, como decía Carlitos, quería algo que ya haya pasado, una expresión que se ha hecho. Créanme que trabajar en base a un ejemplo sí nos puede dar una guía, ¿sí? O sea, a mí me sirve de manera didáctica para poderles explicarles en qué consiste y cómo se va desarrollando un ejemplo. Pero tienen que darse cuenta también que ustedes tienen que ir descubriendo cosas. Vayan generando ustedes, utilizando su sentido común y darse cuenta de dónde y cómo van las cosas, ¿sí? Primero lo que hay que entender que son instrumentos, son herramientas que me van a ayudar a elaborar el plan de trabajo de grado, ahora de trabajo de investigación, pero para ustedes más adelante tienen que utilizar el mismo mecanismo para poderse graduar mediante una tesis. Explicaba que estas diapositivas que ustedes van a ver, en donde lo único que van a hacer ustedes es reconocer la herramienta y esa herramienta, valerme de esa herramienta para posteriormente ir orientando, guiando mi investigación de acuerdo al plan que de estas nuevas fichas salen. Ya van a ver que el plan, en cambio, es una estructura que es igualita en cuanto a su forma formal, es igual que el informe final, o sea, los componentes del plan de investigación. Y entonces, cuando llegamos a ese plan de investigación, digo, cuando voy llenando y voy generando ese plan de investigación, yo ya tengo datos en lo que vamos a ver ahora. O sea, cojo de lo que he tenido de la tarea uno y cojo de lo que tengo en la práctica uno, lo que me sirve que construí para poder armar mi plan, ¿no? Entonces, el problema que vamos nosotros en este momento a revisar resulta, para que les vayan entendiendo, ¿no? Resulta que en el ámbito de la publicidad, nosotros estamos viendo constantemente que la imagen de la mujer es utilizada como un artículo al mismo nivel que un objeto. O sea, vemos la fotografía por ejemplo, un vaso, una cerveza, una batería, ¿no? Una crema. Le vemos igualito que... Licenciado, ¿Sí? disculpe por interrumpirle, pero, o sea, mi criterio, o sea, mi forma de pensar sería para que entiendan más mis compañeros, o sea, para que entiendan, sería que nos expliquen mediante un ejemplo, o sea, decir, no, mi criterio es así, ¿no? Que decir, ya estamos aquí, toca hacer, o sea, sacar todo lo que nos está dando, sacar en Word, decir, para hacer esto tienen que hacer Ya esto, verá, y espérese un otro. ratito. A ver, vamos por partes, ¿no? Eh, Traten de entenderme, miren, lo que quiero explicarles. Vamos a construir, cuando llegamos a ver el plan en su estructura, voy a mostrarles, ya que me insiste el Carlitos, algo muy que veo por dónde quiere ir, ¿no? Mire, la estructura del plan de trabajo de grado o de investigación, como quieran llamarle ustedes, tiene estos componentes, todo trabajo de investigación. Si ustedes analizan el PEA de la clase, que es un Excel que les di desde el principio, donde está el plan de todo el semestre,
En la segunda unidad habla del plan de trabajo, sino que aquí ya se orienta que es plan de trabajo de grado, para cuando ustedes vayan a graduarse, la tesis es la misma. Todo trabajo de investigación en cuanto al plan tiene una estructuras similares. Entonces, para hacer este documento que ustedes tienen enfrente, ¿no? Que es un documento Word, que tiene una serie de contenidos, y voy a leerles los encabezados, ¿no? Denominación del proyecto es el primer término. Primero, uno, denominación del proyecto. Dos, diagnóstico. ¿Qué nomás comprende el diagnóstico? Fíjese, problema, formulación del problema. Eso ya tiene que serles familiar para ustedes. Luego tienen ustedes la justificación como tercer punto. Cuarto punto, tienen objetivos. El quinto punto, tienen principales impactos. El sexto punto, descripción del proyecto o propuesta. Luego viene como séptimo punto, marco teórico. Luego viene el octavo punto, descripción metodológica. Luego viene el cronograma de actividades. Como décimo punto vienen los recursos. El 11 punto ítem es financiamiento, y por último fuentes de información. Casi toda la mayoría de planes tienen esta estructura. Entonces, para llenar estos espacios, o sea, ¿qué voy a poner en el diagnóstico? En donde está problemática, formulación de problema. ¿Qué contenidos voy a poner aquí? Entonces, para darme cuenta en toda esta estructura, ¿qué es lo que yo voy a colocar para convencer a un comité que les va a decir a ustedes, les van a aprobar o no les van a aprobar el tipo de investigación que ustedes quieren hacer, o el tema o el problema que quieran ustedes resolver? Ustedes tienen que exponer este plan a ese jurado. Y entonces convencerles de que lo que ustedes quieren investigar es pertinente, es adecuado, está a tiempo, hay un gran problema que se necesita resolver. Y es muy interesante su investigación. Y ellos dicen, ¿sabe qué? Su investigación que va a desarrollarle está aprobada. Elabore su investigación. Es en base a este plan. Entonces, pero para construir este plan son las herramientas que yo les estoy planteando. Entonces, en la tarea 1, primero les puse a ustedes, ¿no? ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Cómo se plantea? Entonces, aquí, en la primera parte que dice diagnóstico, problemática, formulación del problema, aquí va a ir todo el planteamiento del problema. ¿Entienden? Pero tengo que entender los contenidos que van en este pequeño. Aquí ustedes pueden ver, es un pequeño párrafo. ¿Qué nomás contiene? O sea, en el diagnóstico tiene que ir la contextualización de los factores, tanto humanos, ambientales, industriales. Todo lo que envuelve a ese problema. Obviamente, en ese problema están involucradas personas, por eso se llama factores humanos. Hablamos de factores industriales o hablamos de todo lo que está en nuestro contexto como vida cotidiana. Factores ambientales en cuanto a todo lo que es del espacio. O sea, en algún lado se genera el problema, quiere decir en un cantón, en una provincia, en un edificio, en una comunidad. Entonces, aspectos ambientales. Cuando hablamos de industriales, hablamos de aspectos técnicos, tecnológicos, qué recursos voy a utilizar. Si voy a... Entonces, entonces Sí, sería que estamos o sea, lo que nos mandó en la tarea uno, estamos en diagnóstico. Hasta ahí claro. estamos todos, ¿no es cierto? No, o sea, ahí en la tarea 1, ustedes ya elaboraron el diagnóstico, la problemática, eso ya elaboraron. Lo único que voy a hacer después, ustedes van a hacer es copiar lo que hicieron y pegarle aquí. Ya una parte del plan ya está estructurado. En esa misma tarea, tienen ustedes la justificación. Y entonces, como ya se la van y llenan y le ponen aquí la justificación. También Después aprendieron a pasaríamos plantear al objetivo, después a principales exactamente, impactos, así, ¿verdad? exactamente. Pero todo esto, ¿dónde tengo? ¿Cómo me doy cuenta de dónde viene y cómo viene? Es basado en estos A través de la instrumentos. información que nos está dando usted. Hasta donde le Exactamente. entiendo. Ya, entonces, lo que estamos viendo ahorita y lo que es para la práctica 1, porque en un inicio quedamos de que vamos a enseñar en qué consiste y para qué me sirve la práctica 1. Y yo creo que hay un montón de fichas y tanta cosa. Les voy a explicar, ¿sí? De una manera que posiblemente me pueda hacer entender. Entonces,
Les comentaba, estas fichas, que son una serie de 25 fichas, que ustedes van a ir viendo una por una, se van repitiendo y simplemente esto, créanme, son solamente componentes que van a construir el plan. Mire, fíjese, ya, en cuanto a contenidos, aquí lo que estoy haciendo son pequeños tips con los cuales yo voy a construir mi plan, parte del plan, pero de una manera técnica, ¿entienden? Porque tienen que entender que la investigación científica es sistemática, es como un sistema, está compuesta de varias etapas, ¿sí? Y que por Dios, es importante necesitar para hacer esa estructura de la investigación. Voy a necesitar herramientas, entonces necesito herramientas. Necesito aspectos que tengo que entender en cuanto a la construcción de herramientas para poder construir. Entonces, esas herramientas son las que yo les estoy facilitando. Por ejemplo, pensemos en esto. Ustedes necesitan recabar información para poder solucionar ese problema. Pero ¿qué información es la que necesito? ¿Dónde está esa información? ¿No? Y entonces tengo que clasificar, es decir, bueno, yo tengo que definir, porque no toda información me va a servir a mí. Entonces, para eso utilizo estas fichas que ustedes tienen en presente ahora en primer lugar. Entonces, ¿cómo me baso para la construcción de las fichas? Solamente pongo pequeñas frases que me van a guiar luego. ¿Entienden? Entonces, la primera parte es la problemática. Ustedes, si recordarán, ustedes recuerden aquí, cuando ya hagamos el documento para la presentación del plan, que es la estructura del plan de trabajo, aquí dice diagnóstico, problemática. Entonces, ¿cómo construyo yo la problemática? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? O planteamiento del problema. Entonces, todo eso, cuando ustedes vayan despejando, vayan llenando las fichas, van a darse cuenta en dónde está su fuente para ir poniendo lo que necesitan ustedes exponer en ese plan. Y a su momento, ustedes se pararán frente a ese jurado y podrán explicar, en vez de enseñarles ese documento que es más o menos del plan de investigación, no creo que sean más allá de unas 6, 7 páginas, ¿no? Claro que en algunas universidades o instituciones exageran y presentan los planes de trabajo de investigación, verdaderos libros, que eso es una pérdida de tiempo, que no es así realmente. Máximos, les digo, son unas 8, exagerando 10 páginas es el plan, si yo quiero poner ciertos anexos ahí nada más. Pero de ahí el plan simplemente les digo, es un diseño de una investigación que yo voy a desarrollar. Y entonces, además, pónganse a pensar en esto, ¿no? Los lectores o ese comité que está sentado ahí, el tiempo que tiene que leer un plan. Imagínense ustedes en las grandes universidades, no solamente son 5, 10, 8 personas que se van a graduar, son cientos. Entonces, hay planes, ¿no? de investigación que se resumen en una página. Por ejemplo, los planes de investigación para doctorados o para maestrías, ¿no? Es una hoja, máximo son 2 hojas, ¿sí? Y entonces en esas 2 hojas tiene que estar sintetizado lo que vamos a ver aquí ahora con ustedes. Eso tiene que ser una síntesis ahí, explicar en qué va a consistir su investigación y qué quieren resolver y cómo se va a desarrollar. Eso es todo, ¿entienden? Entonces quiero que le vean ustedes a estas herramientas que les voy a presentar de manera bastante rápida, porque esto ya hemos visto, está grabado, ustedes lo tienen que volver a revisar simplemente para el chico Palacios, ¿no? Quiero que al momento, así como Carlitos, ¿no? Lo entendió muy bien, porque está repitiendo lo que yo les estoy dando. Y él dice, quiero que me explique de esa manera expliqué y se dio cuenta, ¿entienden? Entonces, no hay, así mismo, chico Palacios, si usted ve algo que de pronto no le queda claro en la explicación que estoy dando, yo vuelvo y le digo a dónde va y de dónde viene y para qué me sirve. No, ¿Entienden? ahorita Cada ficha. ya traté de entenderlo un poco ahorita. Ya, verán. Pero sí Por me lo estoy que, haciendo entender. sí,
Ya, entonces, cada vez Ya, que va, licenciado, perdón por molestarle, ¿no? Y entonces en la práctica uno sería continuar con nuestro método de investigación, lo que estamos realizando, ¿verdad? Hasta donde le entiendo, creo. claro, verán, lo que estamos, verán, esta práctica uno consiste en hacer fichas, fichas que me van a ayudar a mí como guías para poder, es como por ejemplo, miren, ustedes quieren llegar a algún sitio y entonces le dicen a usted quiere irse, por ejemplo, al Museo del Banco Central. ¿Sabe que quiere llegar al Museo del Banco Central? ¿Cuál es la primera pregunta que uno se hace? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo llego? ¿No es cierto? Entonces, cuando me dicen, ¿sabes qué? Está en la Avenida Patria, entre la 6 de diciembre y la otra, creo que no me recuerdo bien, pero bueno, la Avenida Patria y 6 de diciembre. Ahí está el Museo del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que yo por obvias circunstancias, qué hago? ¿Anoto o dejo que se quede guardado en mi memoria? ¿Qué es lo que ustedes consideran mejor? Anotar para no olvidar. Anotar, ¿no es cierto? ¿Y dónde anotan? Una libreta, un cuaderno, un celular Claro, o entonces, instrumentos anoto digitales que y hago tengamos. que sea, anoto en un sitio en donde sea para mí cogerle, leerle y orientarme, ¿no es cierto? Entre paréntesis, una fichita, ¿verdad? En una tarjetita puedo poner, anotar la dirección y digo, Banco Central, dirección. Pongo, está entre la 6 de diciembre, Avenida Patria. Ah, ya. Entonces digo, luego, ¿qué hago? ¿Dónde queda la 6 de diciembre y dónde está la Avenida Patria? Entonces Averiguar. necesito, obviamente digo, ¿dónde? Necesito un croquis, necesito un mapa, ¿no es cierto? Entonces voy a otra herramienta, que es el mapa, y digo, bueno, ¿dónde encuentro? Me voy y digo, bueno, yo creo que el mapa de Quito tiene que ver en una agencia de viajes, una posibilidad. De pronto puede estar en la guía telefónica, otra fuente de información, ¿no es cierto? Donde me puede indicar el croquis donde está ubicado. Hoy tenemos ventajosamente en el celular, buscamos dirección y aparece el croquis, aparece el mapa. Entonces ese mapa realmente es una herramienta, es una ficha que me sirve a mí, ¿no? Para poder llegar a la dirección que yo quiero ir. ¿Entienden? Entonces, esas fichas, ese mapa, esa dirección, y dicen, a ver, por si acaso, ya estoy en la 6 de diciembre, estoy en la patria, veo los edificios y constato, y digo, ahí hay un edificio que está exactamente con la dirección que me están dando, ¿entienden? Entonces, yo ya no me puedo perder. He llegado basado en qué? En varias herramientas. Y si de pronto yo tengo dudas de que ese sea el museo del Banco Central, digo, por si acaso necesito una información más. Necesito teléfonos, necesito contactos. Entonces, anoto teléfonos. ¿Dónde consigo los teléfonos? Obviamente, ¿dónde más puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar los números telefónicos? Carlitos, Eso sí, no sé. en la guía telefónica, pues. En la guía telefónica usted encuentra todas las direcciones y encuentra también los números para poder marcar y poder llamar. ¿Me explico? Entonces, valga la pregunta. Santiago, ¿sí me está entendiendo? Entonces sería, entonces la práctica uno sería seguir con lo que nos pusimos a investigar. Después Verán, sería, Nico, después, a través de eso hay sería, algo que yo me di cuenta de ustedes. Carlos, o sea, aún me falta revisar la segunda corrección. Aún no le corrijo, ya le voy a ver, ¿no? Si es que entendió, ahí podemos seguir hablando con relación a su tarea. El resto de estudiantes que veo ya están corregidos y lo hicieron bien. Entonces, más del 50% del curso ya está corregido. Poniéndonos a pensar que están 8, ¿no es cierto? 8. Zuley, el chico, ¿cómo es? Vaca, el Emilio,
y otros dos más y ya están corregidos y ya tienen de puntaje 10, porque están elaborado bien. Entonces solamente faltan unos 2 o 3 estudiantes, faltan a usted, Carlitos y Santiago, para que comprendan lo que está faltando de hacer. Ahora, lo que estoy tratando de explicar, Santiago y Carlitos, es que con el ejemplo que le estoy dando, que yo necesito llegar a una dirección, me valgo de herramientas, de instrumentos para poder llegar a esa dirección. Entonces, lo que les estoy otorgando a ustedes, ¿no? De la práctica 1 que estamos aquí, es darles esas pequeñas fichas que me van a mí servir. ¿Para qué? No es llegar a una dirección, sino para hacer investigación. ¿Entienden? Entonces, miren a estas fichas que tienen, es como, aquí voy a poner la dirección. En esta ficha que está aquí, en la primera, yo voy a poner el problema. ¿Dónde viene el problema? ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos haciendo el planteamiento del problema? Pusimos nosotros formulación del problema. ¿Y qué es? Es una síntesis, es un texto, ¿no? En donde se expresa toda la problemática, de todo el problema, en donde se da, cómo se da, a quién les afecta, por qué les afecta, cómo se ocasionó, vimos las causas, vimos los efectos. De ese árbol de problemas, ¿no es cierto? Nos basamos en un problema central, hicimos una palabrita, una frase. Esa frase, ¿no? Que es el problema central o formulación del problema, es la que va aquí. Es decir, cuando yo decía hace un momento, quiero llegar al Museo del Banco Central y me dan la dirección, entonces anoto la dirección. Así como anoté la dirección, estoy anotando aquí el problema o formulación del problema. En el caso con el que yo estoy explicando, se trata de que a las mujeres en general, ¿no? Se les explota, ¿no? Se abusa de la imagen de la mujer. O sea, utilizamos a la mujer para vender productos. ¿Basados en qué? En el sexismo, en el sexo. Nos aprovechamos del sexo femenino, de los atributos que tiene el sexo femenino, para vender un producto. Y eso quiere decir que se va en contra de los derechos de esa chica, o de las chicas, de las mujeres. Pero ¿quién las hace? Las hacen las agencias de publicidad. Entonces, ¿quiénes son los que están en las agencias de publicidad? Utilizando a la imagen de la mujer como un recurso publicitario, ¿no? Son las agencias. Entonces dicen, a ver, pongámosle la foto de una mujer aquí semidesnuda o desnuda, y entre las piernas pongámosle la botella de whisky, pongámosle la batería, y verán que se va a vender. Y eso pasa, porque el sexo vende. Pero no se dan cuenta que eso se llama sexismo, es una explotación de la imagen de la mujer y se va en contra de sus derechos. Quiere decir que esos profesionales en la práctica no saben que existen derechos, tanto en la publicidad como también derechos de las mujeres. Y seguimos viendo nosotros en la televisión, en las revistas de publicidad, aún seguimos viendo que la imagen de la mujer le ponen ahí. Y en la mayoría, ustedes no me van a dejar mentir, todas desnudas. ¿Para vender qué? Como les decía un momento, vender licor, tabacos, vender baterías, bujías. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí, no es cierto? Ya. Entonces el problema que he detectado es que realmente hay que ir a la fuente, ¿no? Estos profesionales que en la práctica están utilizando a la mujer como un objeto publicitario, como un objeto para poder vender. ¿Dónde aprendieron? ¿Quién les enseñó? Entonces, le vamos a echar la culpa en la causa, que seguramente en la universidad, en las instituciones donde les enseñaron a ser profesionales, tanto de la publicidad como en el diseño gráfico, no les enseñaron ni los derechos en la publicidad, ni los derechos de la mujer. Ese es el problema. ¿Explico? Carlitos, Santiago, ¿me estoy haciendo entender? Sí, licenciado. Ya. Entonces, el problema es ese. Entonces, el autor de este trabajo dice, a ver, si en las instituciones educativas superiores no les están enseñando, ¿no? Sobre los derechos en la publicidad y los derechos de la mujer, entonces es importante que haya una asignatura
en la formación de esos chicos que van a ser diseñadores gráficos o publicistas. Hay que enseñarles a ellos que hay que respetar a las mujeres. Hay que enseñarles a ellos que existen derechos, tanto en la publicidad como también tienen derechos las mujeres. Porque en el currículum académico de ellos no ha habido eso. Entonces, para que se inserte esa asignatura, ¿no? Que se llama legislación y género, entonces hay que presentar un proyecto para que entre en las instituciones educativas, en la que particularmente aquí estábamos interesados, de que esa asignatura, género y legislación, entre es de la Universidad Católica de aquí de Sede Ibar. Y entonces, con este proyecto que ustedes ven ahora, que están enfrente, estas fichas, estas herramientas, se pudo ingresar en el currículum académico de la PUCESI. Ahora, en esas carreras se enseña género y también se enseña derechos en la publicidad. ¿Por qué? Porque fue necesario presentar un proyecto para que se den cuenta que en la práctica esos profesionales están cometiendo errores y que la gente, en particular todos nosotros, hemos aceptado esos errores. Mire, ¿qué es lo que está pasando ahora para que más o menos ustedes vayan también que ese problema aún está presente, a pesar de que ya está sacando profesionales que se pueda respetar a la imagen, a la mujer misma como tales, ¿no? Fíjense, ahora existen una infinidad de cantantes que han salido, que tienen unas voces de tarro, unas letras que son una porquería, ¿sí? Y bueno, sin hablar del género, ¿no? Pero la mayoría de las que bailan, sí, diga. Disculpe la interrupción. Entonces, para ver si la entendí ya, lo que haríamos en la práctica uno sería pasar todo lo que ya hicimos con la problemática, todo, y hacer las fichas mnemotécnicas. Eso, ya, una Abajo, parte. en la después de los objetivos. Exactamente, sí, una partecita. Ya van a darse cuenta que todo, ¿Cuántas fichas? tanto les decía, tanto la tarea uno como la práctica 1, la práctica uno se complementan. Puede hacer primero la tarea y después la práctica, o primero la práctica y después la tarea, porque ambas nos sirven, se apoyan, ¿entienden? Ya, Van a darse cuenta. y ¿cuántas fichas mnemotécnicas tendríamos que hacerle? Verán, aquí están 25, ¿no? Pero las últimas, las fichas, son las herramientas, como por ejemplo, cómo voy a construir el cuestionario, cómo voy a hacer yo, si voy a hacer una encuesta, como las preguntas, solamente las preguntas y la estructura. Entonces, pero no es para que llenen esas fichas ya con las respuestas, no, solamente es la herramienta, ¿sí? Aquí, miren, van a darse cuenta que, por ejemplo, hay varias fichas, varias diapositivas que se repiten, ¿entienden? Y es más, de la una diapositiva a la siguiente, lo que tengo que hacer es ir, copiar la anterior, pegar y avanzar. A la siguiente cojo, pegar lo que hice anteriormente, pego y adelanto. Ya van a darse cuenta, mire, fíjense, aquí tenemos, ya, lo básico aquí era que entiendan que hay un problema y que se ha enfocado en ese problema para buscar soluciones y ya les dice entender cuál es el problema. ¿Entienden? Aquí, para estas fichas. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es relacionar el problema que ustedes tienen o el tema de investigación que ustedes tienen y ir poniendo en estas fichas de acuerdo a su temática, de acuerdo al problema que ustedes tienen. ¿Entienden? Entonces, si alguien dice, por ejemplo, el problema dice, de alguna de ustedes tiene esto, ¿no? En un área específica se ha detectado, hay obesidad, ¿sí? Hay un trabajo que de pronto le estaba viendo. Incidencia del COVID en los hogares con tendencias a la obesidad. ¿Qué está pasando? Ese problema, eso iría aquí, en problema. Y vuelvo con el ejemplo que hace un ratito acabo de denunciarles. Hoy el hacinamiento, hoy todos estamos casi como presos de nuestras casas, ¿no? Y mucha gente, ¿no? Se dedica, o sea, el tiempo que está en la casa, se dedican a comer. Hay un problema de obesidad ahorita, porque la gente todo el tiempo está picando y comiendo fuera de hora.
porque se desbarató el horario que teníamos nosotros, cotidianos, para comer. Y entonces estamos con tremendas guatas, estamos con unas panzotas, porque picamos, ¿y qué picamos? Comida chatarra, cositas grasas, que podemos fácilmente elaborar y comer. Y entonces, ese es un problema, ¿no? Otra causa, estamos comiendo de más, fuera de hora y comidas grasas. Pero hay otra causa también, el mismo hacinamiento, el hecho que estamos metidos en las casas y no tenemos actividad física para poder sacar toda esa grasa. Entonces, uno se vuelve acá como un poquito más vago para poder ir a trotar, salir y sacarnos la grasa. Porque a las 2 de la tarde todo el mundo tiene que estar metido en sus casas. Y entonces llega tarde las ganas de salir afuera. Ya me cogió la pereza, me quedé, ya no salí. Y eso pasa todos los días, entonces estamos engordando, ¿sí? Entonces, el problema que usted esté generando, o perdón, que usted quiere investigar, le pone aquí, donde dice problema. Acá adelante solamente le pone en positivo. Al problema como que ya estuviera resuelto, nada más. La situación deseable, o sea que ya no tiene este problema, está acá resuelto. Solamente es para analizar a dónde quiero llegar, a dónde me voy a dirigir. Por eso pongo aquí el problema y la situación deseable. Es decir, aquí en la situación deseable es marcarme un horizonte a dónde quiero llegar. ¿Me explico? ¿Entendieron esta ficha primera? ¿Sí? Santiago. Inge, entonces la ficha es como la que nos está indicando aquí, o sea, igualita, así. Exactamente, tal y cual está. Ustedes solamente van a poner, como les decía hace un momento, cuando yo quiero llegar a una dirección donde quede el Banco Central, que está en Quito. Entonces, anoto Ah, o avenida. sea, que ya no sería como las fichas mnemotécnicas, o sea, como en realidad serían a las fichas mnemotécnicas con Exactamente. autor y todo eso. Ya, Sería Ahora sí le antiguamente, como está entendí. ahorita. ya, O sea, exactamente. lo que nos está Antiguamente mostrando es nosotros. una ficha. Ah, ya. Exactamente. Lo que Eso nosotros era lo que conocíamos conocía. como fichas mnemotécnicas o fichas técnicas que teníamos, que nos enseñaban en metodología de investigación, que era un papelito, era una notita, ¿no es cierto? Pequeñita, como una tarjeta de crédito, el tamaño. Y las mnemotécnicas que son la mitad de un cuaderno, en donde se Claro, anotaba nosotros estábamos eh, confundidos porque en la otra nos pide actor, nos pide, o sea, el nombre del libro, todo eh, eso. ya, entonces ya vamos a llegar también a eso, ¿no? En el momento en que, cuando les decía yo, en la práctica tiene tres componentes, tres elementos tiene la práctica uno. Primero les mandé a investigar sobre los enfoques de investigación, que ya les di. ¿Y de cuántos enfoques tenemos? Tenemos el enfoque cualitativo, cuantitativo y la unión de los dos, que es el mixto. Entonces, esa era una investigación que tenían que hacerle en Word. La otra investigación es buscar fuentes bibliográficas que hablen del problema que usted quiere resolver. ¿Qué nomás tenía que hacer? Buscar libros que hablen sobre ese tema, que hablen sobre ese problema. Anoto el libro. ¿Qué nomás anoto del libro? El título del libro, el autor, el año, y veo el índice y digo, estos son los temas que a mí me interesan, que hablan de mi problema o de mi tema. Separo, pongo y hago una pequeña fichita, y de así, de todos, entonces seguramente habrá unos 5, 10, 15, 80 libros, qué sé yo cuántos ustedes de la profundidad de esa investigación harán. Entonces esa es la primera parte de la práctica 1. O sea, ya acercarme a una fuente bibliográfica del marco teórico que voy a construir, o sea, del tema que voy a construir. Y la otra es estas fichas técnicas que son lo que ustedes entendían, que están en los libros de investigación, las fichas. Sino que ahora tenemos la ventaja de que tenemos la tecnología, que nos sirva para ponerles y tenerle como ustedes tienen enfrente. ¿Para qué? En el momento en que ustedes están, piensen, ¿no? En el colegio, en el colegio o en el instituto, ¿no? Les mandan a hacer una investigación y les dicen, o están trabajando en metodología de investigación, valga el caso, y les dicen a ustedes, bueno, quiero que ustedes vayan me traigan el tema, busquen la bibliografía, busquen ustedes todo el marco teórico, lo que van a hacer. Entonces, lo primero que yo hago es llenar fichitas y luego les dicen y ustedes tienen que exponer lo que van a hacer.
van a defender lo que van a investigar. Entonces, ese defender lo que van a investigar es lo que les decía hace un momento, ustedes van a estar frente a un comité y explicar en qué va a consistir su investigación. Entonces, ustedes ya no pueden sacar las pollitas, ¿no? Las tarjetitas que se fueron anotando para ir mostrando sino que ahora tenemos el PowerPoint, se van a parar frente a su jurado y van a presentar estas diapositivas para explicar su plan. Ellos tienen en las manos, tienen el plan, pero cuando ustedes, para poder defender ese plan, utilizan lo que ustedes tienen enfrente. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? Me hice entender más claro. Hasta aquí. Entonces, ¿están entendiendo ustedes estas fichas? ¿Les están entendiendo? ¿Sí? Estoy esperando Y una respuesta. entonces debemos hacerlas en PowerPoint. Estas fichas tienen que hacerlas en PowerPoint, porque son para que ustedes más adelante, cuando ya estén en sexto nivel y vayan a graduarse, ustedes hagan su defensa en base a estas fichas. ¿Me explico? Sí. Ya. Entonces, la siguiente ficha que ustedes pueden ver ahí, que es la diapositiva número 3, ¿se acuerdan que ya estaba en la anterior, estaba formulación del problema, estaba ahí puesto problema? Lo único que hago es copiar ahí y poner aquí la formulación del problema. ¿Qué es lo que yo voy a... ¿para qué me sirve esta diapositiva? Para reconocer las categorías de mi investigación. O sea, las categorías de mi investigación es en dos aspectos, en el aspecto teórico y en el aspecto práctico. ¿Por qué teórico? ¿Sobre qué temas va a tratar la investigación? En teoría. ¿Sí? Todo lo que existe en textos, en libros, ¿sobre qué va a tratar mi investigación? ¿Entienden? Ese es a lo que yo pongo acá como primera categoría, el contexto teórico. Estaba hablando en ese momento yo de que la imagen de la mujer es explotada en la publicidad y que ellas tienen derechos. Entonces, en teoría, yo voy a investigar, a buscar en la bibliografía, en libros, voy a buscar sobre derechos de género y derechos de género femenino en la publicidad. Esa es toda la teoría que yo voy a investigar. Esa es la categoría en cuanto a la teoría. También les dije a ustedes de que los profesionales, las agencias de publicidad, los diseñadores gráficos, los diseñadores publicitarios, en su trabajo utilizan la imagen de la mujer, es decir, hacen un calendario, hacen una revista, hacen un póster en donde le ponen a la mujer desnuda entre las piernas o al nivel de los senos, ponen los productos. O sea, le ponen el sexo ahí para que se venda el producto. ¿Por qué? Porque el sexo vende. Pero eso es inmoral, no es ético, se va contra los derechos de la mujer y hay leyes que lo prohíben, pero sin embargo lo vemos. ¿Sí me explico? Entonces, en la práctica, los profesionales aún siguen, los profesionales de la publicidad aún siguen haciendo eso. Entonces, mi segunda categoría, que es contexto práctico, categoría teórica y categoría práctica. En la categoría práctica estoy, miren, es haciendo, ¿qué está pasando? Pues, en la práctica, ¿qué está sucediendo? Prácticas profesionales en la esfera del diseño gráfico y publicitario. ¿Entendieron que en toda investigación hay una teoría y hay una práctica? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entendieron esta Sí. parte? Ya, perfecto. Entonces yo aquí pongo, supóngase que de pronto la chica, el problema que decimos de la obesidad. Entonces, ¿cuál sería el tema, la teoría que debería hablar ahí? Sobre la obesidad y sobre la alimentación, pues no es cierto, porque no solamente el tipo obeso, ¿por qué es obeso? ¿Por qué come? Sino ¿qué come? Entonces, en el contexto teórico sería la obesidad y la alimentación en general. Entonces, en teoría, yo voy a investigar sobre alimentos y sobre lo que es la obesidad, en lo que es en teoría. Y en la práctica voy a investigar quiénes son los que están comiendo y qué es lo que están comiendo en la práctica. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? Eso Claro. pondría yo. Ya. ¿Sí? Entonces solo deberíamos hacer igual a las fichas que nos está mostrando, pero cambiándole a nuestro tema.
Exactamente. Ya, Es lo que tienen que hacer. En la siguiente diapositiva, mire qué resulta. Esta ya está de más, porque está aquí nuevamente formulación del problema. Pero sin embargo, ahí está. Si ustedes quieren poner esta ficha, le ponen lo contrario, no, porque se repite, porque ya tenemos acá. Y entonces la siguiente ficha ya es. ¿Se acuerdan ustedes que en la práctica uno teníamos el árbol de problemas? Aquí también dice causa-efecto. O sea, ¿cuáles son las causas de ese problema y cuáles son los efectos que está poniendo ese problema? ¿Cuál problema? Les puse yo el problema en la diapositiva anterior, para no olvidarse nada más. Entonces, para ese problema que les estaba hablando hace un momento, hay 4 causas. Veamos si son solo 4. Sí, solo 4 causas. Hay 4 causas. Fíjense, la primera causa, desconocimiento de género de los derechos de las mujeres en la publicidad por los profesionales en la disciplina de la comunicación visual. Es decir, que esa gente no conoce, no sabe. como tenemos 5, le pondríamos los 5, ¿verdad? Las 5 causas. Perfecto, ¿me están entendiendo? Ya le entendí, Inge, gracias. Entonces, si alguien tiene mínimo, verán, mínimo, o sea, yo les pongo como, ¿por qué aquí 4? Una es en conocimientos, o sea, el desconocimiento que tienen sobre derechos de la mujer, sobre en publicidad, ¿no? Que existen géneros que tienen derechos. Las mujeres tienen derechos, los hombres tenemos derechos, ¿no es cierto? Y en la publicidad, ¿se da o no se da? Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Hay un desconocimiento de esos profesionales. Entonces, la primera causa es con relación al conocimiento. Desconoce. Primera causa. La segunda causa, yo se acuerdan que les decía que era para poner esa materia, tanto género como legislación, en las instituciones donde enseñan diseño gráfico o publicitario. No había esas materias antes. Entonces, este proyecto sirvió para que entre género. Entonces, ¿dónde busco? ¿Qué sé si tienen o no tienen dentro de sus programas académicos esos contenidos? Entonces, por eso la segunda causa es las instituciones educativas de educación superior no consideran género en sus programas curriculares por competencias, porque es lo que les compete. Entonces, yo la segunda causa le estoy echando la culpa a las instituciones educativas que no les han enseñado eso. No está en sus currículos. O sea, ¿en dónde yo puedo verificar eso? Son en los programas de clases, del currículo. En nuestro caso, el PEA. ¿Entienden? La tercera causa dice la población, o sea, la gente acepta eso. Facilito, entonces, también es otra culpa, que la gente está acostumbrada y nos están acostumbrando a que veamos publicidad casi pornográfica. Y vemos eso como natural, o sea, eso está bien, sí, si no hay mujer desnuda, no se ven. Entonces, nos están dañando la mente. Entonces, la tercera causa, la población percibe las imágenes sexistas como naturales. ¿Qué hace eso? Reforzando estereotipos machistas. El sexismo se refuerza. Y les doy un ejemplo, mire, lo que les decía, le estaba diciendo hace un momento. Hoy, cantantes de última, ¿no? Que no tienen unas voces de tarro, ¿no? Y con un bonito ritmo que son, por ejemplo, el ritmo en cuanto a género, una bachata, un reggaetón, que como género musical son buenos, pero ponen unas porquerías de letras que avergüenza a las personas, pero sin embargo la gente baila porque tiene un bonito ritmo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que para vender esa música de esos pseudo cantantes, hacen videos y ustedes me darán la razón de que para vender una bachata, para vender un reggaetón, está el cantante en medio también con el pecho al aire y un montón, rodeado de un montón de chicas al nivel de la cintura como esclavas sexuales y un montón de escenas de segundos que aparecen las chicas como que le adoraran al tipo. ¿Saben de lo que estoy diciendo, no es cierto? Vean ustedes videos musicales, todos se utilizan el sexo para poder vender. ¿Qué? El video, la canción, y se hace popular. Eso es marketing. Pero sin embargo, nos están dañando la mente porque pensamos que todas las mujeres son fáciles, se arrodillan frente a los hombres cuando ¿qué? Cuando escuchas a bachata. Hoy, por ejemplo, los ritmos, ¿no? Se baila con movimientos eróticos que se ven vulgarmente en la televisión. Y es una pena porque nuestros niños, nuestros infantes, lo ven. Y ahora vamos a programas de las escuelas, de los colegios,
y le vemos a niñitas, ¿no? De 7, 8 años generando bailes eróticos, moviendo la cintura como que estuvieran teniendo relaciones sexuales. Entonces, eso es degenerar la mente de las personas. Por eso estamos en una sociedad completamente decadente, ¿entienden? Porque la población misma está aceptando eso como natural y se va reproduciendo en nuestras escuelas, en nuestros colegios. ¿Me explico? Entonces, y eso la publicidad haciendo que se vea. Ahora no existe una película en donde en la película haya escenas eróticas. ¿Por qué? Porque eso vende, ¿entienden? Pero eso no tampoco quiere decir que eso tiene que ser natural, ¿no? Antes se dejaba eso a la sugestión, se dejaba a la imaginación de las personas. Eso se dejaba. Ahora no, ahora todo es explícito. Todo se ve, o sea, ahora ya no sabes si está viendo una película romántica o está viendo pornografía, ¿no? Y eso genera daños en nuestra mente. Y entonces, miren la cuarta causa, dice, la publicidad comercial sexista induce a la violencia sexual. Y eso está pasando. Por eso estamos como estamos, ¿entienden? Entonces, en este caso, están planteadas 4 causas. Ustedes también mínimamente tener 3, no dudo que tengan 2. No, mínimo 3, aunque 3 es poco. 4 está perfecto. 5 mucho mejor. ¿Entienden? Ya depende de ustedes las causas que tengan. La siguiente es, ¿se acuerdan? Aquí dice matriz categorial. Aquí dice matriz categorial. ¿De dónde sacamos esas categorías? ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan que había dos categorías que le decía en teoría y en la práctica? Entonces tengo 2 categorías. Derechos de las mujeres en la publicidad, en teoría, y en la práctica pongo prácticas profesionales en el ámbito de diseño gráfico y publicitario. ¿Dónde saqué esto? Estaba acá, aquí, en la lámina 3. ¿Entienden? Si aquí no les quedó claro, acá les puede mejorar. Ahora, esta lámina, esta ficha, tiene básicamente 3 componentes, que son categorías, dimensiones e indicadores. Los indicadores son en dónde se genera, dónde puedo evidenciar o dónde puedo encontrar, es decir, la fuente donde yo puedo verificar lo que estoy buscando o lo que yo estoy verificando que está pasando. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la categoría derechos de la mujer en la publicidad, he encontrado que existen 3 dimensiones. 3 dimensiones. ¿Sí? Ahora quiero que tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá, en la lámina anterior, ¿no? Tenemos 4 causas, ¿no? Fíjense, acá tenemos 5 dimensiones. Van a darse cuenta que la última causa es lo mismo que tengo de aquí. De la 4 me salen 2 dimensiones. Fíjense, dice conocimientos teóricos. ¿Se acuerdan que el problema decíamos que los diseñadores de gráficos no conocían sobre qué? Entonces voy a averiguar qué es lo que no conocen. Sobre derechos de la mujer en la publicidad. Es el indicador. La dimensión, conocimientos. Ahora se acuerdan que también la otra causa era que las instituciones educativas, educación superior, no consideran, o sea, no hay currículos, no hay programas académicos. Entonces acá la segunda causa está aquí, la otra dimensión, contenidos programáticos por competencias. Y entonces aquí quiero saber, como estamos hablando de mujeres, quiero saber si esas asignaturas, ¿no? O en la carrera que esté, hay o no hay aporte de las mujeres. Porque estamos hablando de las mujeres, ¿entienden? Por ejemplo, ustedes están pensando ustedes son de gastronomía, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Que les encantaría saber que en todas las materias que ustedes tienen, las hicieron solo hombres o solo mujeres, o que haya una combinación, que todas las materias que ustedes tienen, los contenidos que ustedes tienen, hayan participado en la conformación de esa profesión, tanto hombres como mujeres. ¿Les gustaría saber eso? ¿Sí o no? Los mayores chefs son varones, pero hay que saber si es que las mujeres también participan o no participan. ¿Si me escuchan?
Entonces, como hablamos de género, hablamos de mujer, aquí está, en estas programaciones, quiero saber si es que ha habido o no ha habido en estos indicadores participación de las mujeres. Dice, aporte de las mujeres en el desarrollo de la disciplina de diseño publicitario. Que de pronto posiblemente en el currículum académico de la PUSE nunca intervinieron mujeres y solamente varones hicieron acción, por eso tenemos lo que tenemos ahorita. Entonces, visualización de las mujeres en el tratamiento de asignaturas. Y aquí vemos también estereotipos de género que se refuerzan. ¿Por qué? Si no ha habido participación de mujeres, quiere decir que están mandando los varones. Hay machismo, hay sexismo ahí. Hasta en las conformaciones de carreras. ¿Sí me explico? ¿Ya? Vamos a la siguiente dimensión. Dentro de la categoría de la teoría que dice derechos de las mujeres, tenemos una tercera que dice opiniones de los actores. Obviamente, quienes violan los derechos, quienes hacen publicidad, son los actores. ¿A quienes se les enseña? También son actores. Entonces, en este caso, tenemos, como estamos hablando de instituciones educativas que no enseñan publicidad, no enseñan género o no enseñan sobre derechos, ¿quiénes son los actores ahí? Son estudiantes, docentes, directivos, y también están incluidos los que ya están afuera, ya profesionalmente, que son las agencias de publicidad y los medios de comunicación. Entonces, ustedes verán, de acuerdo a sus problemas, de acuerdo a sus temas de investigación que quieran ustedes desarrollar, tendrán que poner aquí ustedes lo que sucede en la práctica y en la teoría. En la práctica sabemos que existen prácticas sexistas en la publicidad. Sabemos. ¿En dónde? ¿Dónde encontramos? En revistas, indicadores, decimos aquí, patrones sexistas de estereotipos de la mujer en la publicidad, prácticas sexistas en el éxito profesional. Entonces, ¿dónde vemos? En la televisión, en la radio, en la prensa, en las revistas. Son los indicadores, ¿sí? Los patrones que se repiten. ¿De qué? De las prácticas sexistas en la publicidad. Y también vimos nosotros que existe, ¿se acuerdan acá en la causa? Cuarta causa dice, la publicidad comercial sexista induce a la violencia sexual. Entonces ahí saco yo dos dimensiones más aquí. De esas saqué dos. ¿No? Dice prácticas sexistas en la publicidad y violencia sexual inducida. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los mismos actores que son más vulnerables? ¿Entendieron ustedes esta ficha? ¿Le comprendieron? ¿Sí la entendieron? Sí. Santiago, ¿le entendió? Sí, más o menos, dice. A ver, ¿qué es lo que no le queda claro? El menos quiero que me explique. ¿Está O sea, poniendo atención? Ya, entonces sí, ponga. claro, pero Ya, entonces miren, entonces recuerden que basados en esta ficha, la que ustedes tienen enfrente, van a salir todas las demás. Solo van a copiar parte de esta ficha para armar las siguientes fichas. ¿Me explico? Ahora miren, vamos a pasar a otra que se llama, ¿no? ¿Se acuerdan que la formulación para mí ya estaba elaborada? Ya. Entonces aquí nuevamente se pone formulación del problema. ¿Por qué? Porque esta matriz de la diapositiva 7 se llama formulación del problema versus objetivo general de la investigación. Objetivo general de la investigación. Entonces, si yo tengo formular el problema, automáticamente de la misma formulación del problema, con solamente poner el verbo en infinitivo, ya está el objetivo de la investigación. Miren, dice, la práctica profesional de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUSI violan constantemente los derechos de género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario. Esa ya vimos, era la formulación del problema. Le convierto en objetivo de investigación solamente poniendo la palabra analizar. Ya está planteado el objetivo general de la investigación. Fíjese, repitiendo lo que estaba acá en la formulación del problema. Dice, analizar las prácticas profesionales. Lo mismo, recuerden ustedes que tenían planteadas las causas. En el árbol de problemas tenían las causas. Por cada causa le ponen un verbo en infinitivo y ya están ustedes haciendo los objetivos específicos. ¿Sí? Mire, o sea, esta herramienta me dice a mí dónde y cómo colocar. Estamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, miren, acá dice en la matriz 2,
objetivo general de la propuesta versus título de la propuesta. Acá, objetivo general de la propuesta es ¿qué quiere hacer? ¿Se acuerdan ustedes que aquí es a dónde quiere llegar? Entonces, fíjense en ustedes, el objetivo general de la propuesta, si ustedes se fijan, leen, se van a dar cuenta de dónde vino. Dice, aplicar un currículum académico en torno a la formación de competencias con enfoque de género para ser aplicado en la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica Ecuador. Este objetivo general de la propuesta bien podría haber sido el nombre o el título de la propuesta, el nombre de la tesis. Podría haber sido esta que está aquí en el objetivo general. Sino que en este caso, en el que está aquí, el jurado dijo, no, tiene que poner otro nombre que sea dijeron, pertinente, que pueda vender. Entonces, aquí simplemente era al agrado, ¿no?, del jurado. Por eso cambia un poquito, dice, competencias con un enfoque de género, construcción del currículo con enfoque de género para la aplicación de la escuela, haciendo la puse así. Ese es el nombre del guagua, el nombre de la tesis. Es el título de la propuesta. Recuerden que al principio estamos viendo el plan de trabajo de grado, ¿no es cierto? El plan, ahí decía título, es este. ¿Ya? Pero aquí, cuando vayamos a poner el título, bien puede ir de acuerdo al nombre del problema general puesto en positivo, ¿no? O el título que usted quiera darle que sea sugestivo. Ya más adelante les voy a enseñar de qué manera se puede poner mejor el título, que sea fácil de llegar cuando esté su trabajo en la biblioteca, una fuente de información. Sus tesis tienen que ser libros para otros, o sea, fuentes de información. Entonces, ¿cómo llego yo a su proyecto? Si usted le pone un título que sea adecuado para que la gente pueda llegar fácil a su trabajo, por eso se pone de esa forma. ¿Ya? Entonces, aquí no hay problema en esta diapositiva. Vamos a la tercera. Aquí tiene dimensiones versus objetivos específicos. Fíjense en ustedes cuántas dimensiones estaban acá, en esta diapositiva de la matriz categorial, donde dice dimensiones. ¿Cuántas dimensiones ven ustedes? ¿Cuántas ven? 5. Entonces, estas dimensiones se trasladan acá. 5 dimensiones. Y por cada de una de esas dimensiones, yo planteo un objetivo específico. ¿Y de qué manera? Fíjense en ustedes, ¿no? Por Dios. Dice conocimientos, fíjense en cómo surgen los objetivos específicos. Vean acá. En cuanto a las causas, dice, causa o primera, desconocimiento de género y derechos de las mujeres. La segunda causa, las instituciones educativas, y la tercera, la población, y la cuarta. Recuerden estas causas para, miren, plantear los objetivos. Miren, por cada causa que estaba anteriormente, son las dimensiones y planteo el objetivo. Dice, evaluar los conocimientos sobre derechos. Si ven cómo se van relacionando, o sea, saco de las mismas fichas, me van saliendo todo. Por eso son herramientas que a mí me sirven para después, en el plan de investigación, irles poniendo. Entonces aquí ya está. Si ustedes en la primera tarea, cuando se plantearon los objetivos, que a pesar de cuando estábamos en la tarea yo les decía cómo plantear los objetivos, decía, miren, fíjense en las causas y pongan el verbo infinitivo y sale. Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí. Entonces, simplemente de acuerdo a conocimientos, la dimensión conocimientos, se pone de acuerdo a la causa estos objetivos específicos. En el segundo causa, que era contenidos programáticos por competencias, pongo analizar los contenidos programáticos por competencias que desarrolla la escuela de diseño, la puse así. ¿Se acuerda que la otra era opiniones de los actores? Averiguar qué opinan, pues no es cierto. Dice, averiguar las opiniones de los actores sociales. ¿Quiénes son ellos? Docentes, estudiantes, directivos de la PUSI. ¿Sobre qué van a preguntar? ¿Sobre qué? Sobre la violación de los derechos de las mujeres en la publicidad. Es mi objetivo de investigación. Recuerden que aquí está, miren los verbos, ¿no? Evaluar, analizar, averiguar, analizar, analizar.
todos estos en infinitivo. Entonces quiere decir, miren, de acuerdo a estos verbos de infinitivo, me está diciendo el tipo de investigación que voy a desarrollar. Solamente con esos verbos. Recordar lo que les digo ahorita porque más después explico mejor, ¿no? En cuanto a los objetivos específicos. ¿Entendieron esta parte? Me hice entender más claro. ¿Sí? Ponen las dimensiones que ustedes plantearon y simplemente añaden el verbo infinitivo en las causas. Eso es todo. No es nada de dónde perderse. Vamos a la siguiente. Dice, miren, objetivos específicos versus interrogantes. ¿Dónde estaban los objetivos específicos? En la diapositiva anterior. Aquí están los objetivos específicos. ¿Que dónde salieron? De las causas, ¿se acuerdan? O sea, todo va a ir en cascada. Es decir, aquí voy entendiendo de dónde viene, cómo viene y hacia dónde va. Por eso son fichas que me tienen que ayudar, son herramientas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Construyendo las herramientas, ¿ya? Entonces, en este diapositivo dice objetivos específicos versus interrogantes. ¿Qué son las interrogantes, Francisco? Santiago, ¿qué digo? Son preguntas. Interrogantes son preguntas. ¿Qué es lo que hago a este objetivo específico que ya planteé y que está en la diapositiva anterior? Lo único que hago es le convierto en pregunta nomás. Pongo los signos de interrogación, porque son interrogantes. Entonces, y pongo, le quito la palabra evaluar, que son los objetivos específicos, y pongo, ¿qué conocimientos tienen sobre los derechos? Y aquí, fíjense, de estas interrogantes, más adelante, me van a servir a mí, ¿no? Para hacer los cuestionarios, las encuestas. Digo, ¿cómo hago? ¿Qué preguntas pongo en la encuesta? ¿Qué hago en mi cuestionario? Y ya estoy aquí. Ustedes ya están adelantándose en la herramienta del cuestionario o las entrevistas. Espero que me esté explicando bien. Entonces, aquí tenemos los objetivos específicos y aquí las preguntas de investigación. Posiblemente, miren, por cada objetivo ustedes pueden sacar hasta más preguntas. Pueden sacar 3, 4, 5 preguntas por cada uno de estos objetivos, ¿no? Simplemente aquí yo he puesto una interrogante por cada objetivo. Pueden ser más interrogantes, dependiendo de la profundidad que usted tenga en su investigación. Y ya van a darse cuenta que más adelante se han planteado más interrogantes por cada objetivo, cuando ya se está construyendo el banco de preguntas. Ahora aquí dice matrices instrumentales, es decir, lo que hablé hace un momento. En el plan de investigación, ¿se acuerdan que estaba ahí un ítem que decía metodología? ¿Sí? En ese ítem que dice metodología, usted tiene que explicar, tiene que describir todos los aspectos metodológicos que usted va a utilizar. ¿Qué metodología, qué tipo de investigación, qué tipo de herramientas, qué técnicas, qué instrumentos va a utilizar? Todo esto tiene que explicar usted en la metodología. Para explicar esa metodología, está esta lámina. Sino que tienen que poner a manera de texto, en prosa, ¿sí? O sea, tienen que narrar, describir la metodología. ¿Pero qué nomás pongo yo en la metodología? Lo que ustedes tienen aquí enfrente. Esta herramienta es para elaborar el capítulo que dice metodología. ¿En qué me baso? Esta herramienta estoy poniendo, miren los encabezados, interrogantes, tipos de investigación, el grupo humano objetivo al que yo hago la investigación, que se llama grupos de estudio, la técnica que voy a utilizar y el instrumento. Entonces, fíjense, teníamos 5 preguntas anteriormente, ¿no es cierto? Teníamos interrogantes, 5 interrogantes. Esas 5 interrogantes, por cada interrogante que pongo, el qué, cuál, cuáles, cómo, el tipo de interrogante, el tipo de pregunta, me dice a mí, me señala ya, me orienta hacia el tipo de investigación. ¿Se acuerdan ustedes cuando les estaba enseñando yo, vamos a esas diapositivas de planteamiento del problema? Les mostré un cuadro donde estaban los niveles de los objetivos, ¿no? Y el tipo de investigación de acuerdo al verbo que se está utilizando. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuadro, de ese gráfico? Y les dije, no se olviden, miren, aquí está la pregunta y el tipo de investigación. Aquí ya estoy planteando una pregunta y aquí pongo el tipo de investigación
Para esta pregunta, el tipo de investigación ha sido descriptivo. Ha sido descriptiva. La interrogante es ¿qué? Entonces, vamos, descriptiva. ¿Cuáles? También ha sido descriptiva. Dice ¿cuáles? Esta es como aquí dice, son las opiniones, son correlaciones, porque son varias opiniones. Entonces voy a correlacionar las opiniones de los autores. Entonces, de acuerdo a la interrogante, yo planteo el tipo de investigación. Ustedes cuando vean sus preguntas, ¿no? Vean la pregunta, analicen su pregunta y vayan a los tipos de investigación y comparen y digan, a ver, esta pregunta está relacionada con este tipo de investigación. Ah, entonces es este tipo de investigación y lo ponen. ¿Sí me expliqué esta parte? ¿Me entendieron esta parte? Santiago me preocupa. Santiago, O sea, licenciado, no. O sea, tengo que revisar su video para tratar de corregir, pero sí lo entiendo más o menos. ya, entonces miren, aquí está el grupo de estudio que se va a desarrollar, al lado está la técnica y al lado está el instrumento. Para este tipo de investigación que es descriptiva, necesito utilizar como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Y así para cada una de estas preguntas, me pongo el grupo de estudio, la técnica y el instrumento. Recuerden que para esta primera pregunta dice la encuesta. Para la segunda pregunta dice ficha de análisis de contenidos curriculares. Para la tercera dice grupos focales, entonces la técnica se llama grupos focales. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer mi investigación, mi encuesta o mi entrevista, le voy a hacer a directivos, a docentes, y por eso esta técnica se llama grupos focales, porque hay varios actores. Para estos actores, ¿qué voy a utilizar como instrumento? La entrevista temática con grupos individuales. La entrevista voy a utilizar aquí, ¿ya? Vayan entendiendo. Para la pregunta cuarto, la interrogante 4, que dice, ¿cuáles son las características sexistas? El tipo de investigación es descriptivo. El grupo son los profesionales de comunicación visual, o sea, los publicistas, los diseñadores gráficos. Que también se llama, a esta también te pongo, como son actores sociales, la técnica se llama grupos focales. Para estas últimas tres preguntas va a grupos focales, se llama la técnica, ¿sí? El instrumento para uno son entrevistas, para este otro son protocolo de análisis y también protocolo de análisis. Esta ficha que ustedes tienen enfrente, si ustedes gustan, si son lo suficientemente, miren, audaces, inteligentes, por Dios que lo sé que lo son, esta ficha es suficiente para ponerle en el cuadro, en el ítem que dice metodología. Con solo poner este cuadro es suficiente. Pero su asesor, su tutor, le va a decir, a ver, explique la metodología, ¿en qué consiste? Le ponen este cuadro y hacen una descripción del cuadro. Y es suficiente. Explican por qué utilizan tales o cuales tipos de investigación, por qué va a ese grupo de estudiantes, de estudio, y dicen por qué se plantean este tipo de preguntas. ¿Entienden? O sea, en la metodología tiene que ir explicado este cuadro. Este cuadro me va a ayudar a mí para cuando llegue el plan de investigación, en el ítem, en el capítulo que dice metodología, este cuadro tiene que ir ahí obligatoriamente y después explico este cuadro. Ya vamos, cuando lleguemos al plan les digo, ¿dónde vino? Aquí está. Vamos a la siguiente cuadro, que recuerden que estas ya son, ¿se acuerdan que les decían matrices instrumentales? Ahorita lo que estoy presentando dice, mire, fíjense en ustedes, esta matriz dice dimensión 1. La dimensión 1, ¿en qué consistía? En conocimientos teóricos. Voy a regresar a la diapositiva donde está esa dimensión. Aquí está. En la matriz categorial donde dice categorías, dimensiones e indicadores. Entonces, en donde esa ficha que estaba enseñando hace un momento, dice dimensiones, dimensión 1, conocimientos teóricos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en las siguientes fichas de la que vengo yo ahorita explicando? Por cada una de estas dimensiones, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5, por cada una de estas dimensiones yo voy a generar preguntas
Para la dimensión 1 puede ser 1, 2 o 3 preguntas. Para la dimensión 2, 1, 2 o 3 preguntas. Para la dimensión 3, unas 5 o 6 preguntas. Para la dimensión 4 también. ¿Qué es lo que para qué me sirven estas dimensiones? Para hacer los instrumentos en donde yo voy a hacer, que puede ser el cuestionario, la entrevista, o puede ser si yo voy a hacer una encuesta. A eso estoy ahorita, pero por cada dimensión voy generando preguntas. Ahora, vamos a la dimensión 1. Fíjense aquí, la dimensión 1 que decía, dimensión 1, conocimientos teóricos. Me he planteado, ¿sobre qué conocimientos teóricos? El indicador era, de acuerdo que al lado de dimensión estaba el indicador, ¿no es cierto? El indicador era derechos de las mujeres en la publicidad. Entonces yo voy a hacer preguntas que estén relacionadas a saber sobre los derechos de las mujeres en la publicidad. En este caso yo he planteado, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas para esta dimensión. Esta que dice dimensión 1, conocimiento histórico, ¿sobre qué? Sobre derechos de las mujeres en la publicidad. Entonces, aquí en la primera parte, en la parte superior, le ponen la dimensión 1, la que ustedes tengan. Y acá aparte, en indicadores, ¿qué pongo aquí en indicadores? Voy a volver a la diapositiva de dónde nació esto. Vuelvo hacia, aquí está. Fíjense en donde estaba teoría y práctica, categorías. Miren, aquí dice indicadores. Para esta dimensión 1, este indicador. Sobre este indicador, he hecho las preguntas que les dije hace un momento. Miren, dimensión 1, conocimientos teóricos. ¿Sobre qué indicadores? Derechos de las mujeres en la publicidad. Aquí está. Ustedes pueden poner 4 o 5, las preguntas que ustedes quieran. Pero hay que tomar en cuenta, ¿a quién le voy a preguntar? Entonces, al frente está puesto fuente. Dice, para esta pregunta la respuesta está en la Constitución del Estado. Para estas 2 preguntas, ¿dónde está? En los programas curriculares. Para estas otras 3 preguntas, ¿dónde está? En los programas curriculares. ¿Ya? Vamos a la segunda dimensión. La segunda dimensión decía contenidos programáticos por competencias. ¿Cuáles eran los indicadores? Allá van a los indicadores y tenemos 3 indicadores. Aporte de las mujeres, visualización de las mujeres y estereotipos que se refuerzan. Entonces, ¿qué es de lo que yo necesito para saber sobre estos? Me he puesto matriz de análisis. Fíjense en acá. En este decía, ¿qué técnica decía? Matriz de análisis. Dice, ¿no es cierto? Análisis de contenidos, matriz de análisis. Aquí está, matriz de análisis. Entonces acá yo pongo la herramienta y el instrumento que me va a servir. Recuerden que estas fichas, las que estamos viendo ahorita, no son otra cosa más que las preguntas, los contenidos de lo que van a ser mis cuestionarios, mis entrevistas, y si voy a hacer un censo, un censo. Ahí voy a poner las preguntas, ¿me explico? Y al lado derecho, miren, fíjense ustedes, aquí están los indicadores, la matriz de análisis, y acá está la escala para poner alto, medio, parcial, bajo, poco, mucho, nada. ¿Sí? Aquí viene la escala. De acuerdo a sus preguntas, pondrán ustedes, obviamente, a estas diapositivas que están ustedes viendo enfrente, ustedes pondrán sus propios contenidos, su propia dimensión, sus indicadores, si es que es matriz de análisis o no. Estas ya es, si es que en realidad usted va a utilizar esta herramienta, la utiliza. De lo contrario, pueden poner que sea de pronto la dimensión 2 coincida con la dimensión 3. O que de pronto todas las dimensiones son como la anterior, como esta. Solamente indicadores, preguntas y fuente. Posiblemente usted dice, no, para mí, para todas las dimensiones voy a utilizar esta herramienta, la que está enfrente. La segunda dimensión, esta herramienta de la primera me sirve. Entonces acá yo he puesto varias posibilidades por cada dimensión. Y yo he puesto cuadros de cómo se pueden generar. Ustedes van a ver, de acuerdo a sus dimensiones, cuál de estas herramientas se acopla mejor. Miren, para la dimensión 3 está bien donde está indicadores, preguntas y escala. Para la dimensión 3. Ustedes verán cuál de estas, si es esta o esta, no, esta se repite anteriormente, ¿no? Ustedes simplemente verán cuál de estas les sirve a ustedes. Posiblemente ustedes tienen 5 dimensiones y de pronto las 5 dimensiones
les sirve las mismas fichas donde están indicadores, preguntas y escalas. Y no necesitan esta que decía de matriz de análisis, esta. ¿Entienden? Ustedes determinarán cuáles. Yo por eso he puesto varios ejemplos. Para la dimensión 4, he generado también fuentes, indicadores y escalas. La dimensión 4 dice prácticas sexistas en la publicidad. Las fuentes eran televisión, radio, prensa, revistas, cine, internet, en donde se genera la publicidad, las imágenes que utilizan como sexistas, ¿no? Entonces, los indicadores dicen, para la televisión, publicidad, programas televisivos con contexto sexista, yo voy a poner, si es que en la televisión hay publicidad con programas televisivos con contenido sexista, pongo la escala, hay alto, medio, parcial, bajo o nulo. Aquí, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la televisión, hay un alto índice en la escala. Ustedes prendan la televisión, les reto, vayan ustedes, se acaba mi clase, vayan, abran la televisión, vean, ¿no? Y háganse estas preguntas. O escuchan la radio, vean la prensa, cojan una revista, vean un cine o vean el internet y van a darse cuenta, ¿no? Y ustedes quiero que me califiquen de acuerdo a lo que vean. Si ven la televisión, quiero que ustedes me pongan si es alto, medio, parcial o bajo, nulo. ¿Sobre qué? Publicidad, programas televisivos con contenido sexista. Hay en la televisión, ¿cuántos programas tienen contenido sexista? Es bastantes. Por ejemplo, pensemos que en Teleamazonas tenemos 8 novelas. En las 8 novelas, ¿hay o no hay contenido sexista? Díganme ustedes. ¿Qué nivel tienen ustedes? A ver, mujercitas que les... Podría haber. ¿Ah? Como dijo... Podría haber. Claro, ¿no es cierto? O sea, si ustedes van a la televisión y ven una novela y ven que hay programas, vemos escenas sexistas, y entonces ustedes hacen un análisis de acuerdo a una escala que está acá a la derecha y dicen, de todos los programas que veo en la televisión, hay un alto grado de contenido sexista. Si lo pongo, recuerden que estas herramientas que ustedes les están marcando son instrumentos para hacer, ¿qué? Mis cuestionarios. O sea, cuando ustedes vayan a hacer, dicen, voy a hacer mi encuesta, ¿no? ¿Qué nomás va a entrar en la encuesta? Aquí está lo que ustedes tienen que va a entrar en la encuesta. Por cada dimensión, ustedes ya verán qué herramientas utilizan. ¿Sí me explico? ¿Entendieron hasta aquí? Y todas las demás van igual. Para la dimensión 5 es esta. ¿Ya? Ahora miren, en la siguiente diapositiva ya son análisis de datos. O sea, cuando ustedes ya tengan los instrumentos labrados, obviamente los que están aquí, en la última dice análisis de datos. Aquí no se confundan, no pongan ningún dato porque aún no hemos hecho ninguna investigación. No pongan las respuestas aquí porque aún no estamos aplicando, solo estamos construyendo la herramienta donde vamos a evaluar lo que la gente me vaya a responder. Simplemente ya me estoy adelantando a la ficha de análisis, en donde yo voy a hacer la tabulación, donde yo voy a interpretar, ¿entienden? Entonces, recuerden, aquí yo más adelante les daré esta tabla hecha en un Word. Aquí simplemente porque una diapositiva alcanza la primera pregunta. Si son 10 preguntas, entonces yo tengo que bajar las 10 preguntas, ¿entienden? Inge, disculpe, entonces solo haríamos hasta la 19. No. Esta hacen tal y como ustedes le ven enfrente. Simplemente les repiten, pero ponen la pregunta que ustedes tienen. ¿Entienden? Es exactamente la misma. O sea, lo único que tienen que... O sea, si tengo 10 preguntas, le coloco 10 ahí. Exactamente. Pero aquí bien, solamente pueden hacer lo mismo que yo hice aquí, ¿no? Fíjense en la siguiente que les pongo, miren. Nota, son 10 preguntas. Para el análisis del ejemplo solo se muestran 2 primeras preguntas. Se debe analizar todas de la escala de evaluación de dependencia. Ustedes solamente pongan igual que yo, 2. Ya sé que las demás preguntas van a ser iguales, ¿me explico? O pueden ustedes poner solamente una nomás, esta. Y ya sé que el resto va a ser igual, lo que el compañero acaba de decir, me tengo que poner las 10, sí. Pero yo ya me doy cuenta qué van a hacer ustedes, ¿me explico? Sí, ingeniero. Ya, con que pongan estita ya es suficiente, pero aquí yo he puesto 2.
y pongo como nota que hay 10 más, porque son 10 preguntas, sino que bajo esta 2 estaría la 3, bajo la 3 estaría la 4, o sea, es un Excel ahí, ¿no es cierto? Y entonces, al frente de cada de estas 10 que estarían ahí, estaría valoración. Si ustedes pueden hacer una ficha completa, en Word se puede hacer esto, simplemente que aquí, como es una ficha en PowerPoint, no está puesto todo el cuadro, es como poner, ya les voy a explicar más adelante, cuando ustedes ven una ficha en Excel, ustedes ven un listado de 20 personas, ¿no es cierto? Entonces, no se puede poner así el cuadro general todito, ¿no? En una diapositiva, bien podemos poner, pero a donde quiero llegar es que no le puse toda armada, simplemente estoy poniendo los componentes que van a ir. Y así son todas las demás fichas, ¿sí? Que son de análisis. Solamente son muestras que ustedes las hacen, las tienen nada más. ¿Entienden? Miren, acá está, recuerden que estas fichas de análisis, ¿no? Tabla 1, tabla 2, para la dimensión 2, para la dimensión 3, para la dimensión 4, para la dimensión 5. Había 5 dimensiones y yo pongo 5 instrumentos para tabular, para evaluar. ¿Me explico? Porque cada uno tenía sus propias preguntas. ¿Sí me expliqué? Y entonces esta es la herramienta para cuando ustedes ya apliquen las encuestas, ustedes ponen de acuerdo a esta pregunta, ¿qué nomás contestaron? ¿Quiénes contestaron y cómo contestaron? Esto más adelante, cuando ya estemos desarrollando la investigación, yo voy a hacer las fichas. Digo, mire, ¿se acuerda de esta ficha? Mire, aquí está la hoja completa para las preguntas y aquí está la ficha para tabular. Por ejemplo, piensen ustedes, que aplican su encuesta para esta dimensión 5, por ejemplo, ¿no? Aplican a 5, a unos 3 radios. Aquí tenemos, ¿cuántos medios de televisión tenemos aquí nosotros? Creo que 2. TV9 y la de la técnica. 2 televisiones tenemos acá. Y entonces tengo que aplicar a las 2 televisiones de allá y hago esta pregunta. Entonces, esa es mi fuente, ¿sí? Las 2 son el 100%. Entonces, ¿qué contestaron los actores sociales, los gerentes, lo que sea que estén trabajando en la televisión? Me contestan, yo hago esta encuesta, le aplico. Como solo tengo 2 fuentes acá, voy a ir a la de acá. ¿Dónde está? Acá está. Miren esta ficha. Las últimas que te ven, la última ficha es para aplicarles a ellos, a la televisión, a la radio, a la prensa, a las revistas, internet, si hay. Es la dimensión 4 y la 5 tiene la misma estructura casi, ¿no? Entonces, miren, yo hago las preguntas, pongo los índices para analizar esta ficha que está aquí, analizar, o sea, tabular, está la última. Está la última ficha, que es esta. Para interpretar lo que me responden, me sirve esta ficha. Es decir, ustedes ya tienen la herramienta para la tabulación. Después, ¿quién les contestaron? ¿Cuántos contestaron? Solamente van a poner datos aquí, las cifras, números. Y ya tabulan y sacan los porcentajes y todo lo demás. Bueno, esto también, solamente hasta ahí es la tarea. Estas quedan vacías, recuerden, aquí no tienen que poner nada, aún porque aún no estamos aplicando. ¿Me expliqué? Entonces, por eso son 25 diapositivas, porque las últimas solamente llenan, solo tienen que copiar lo que tenía. Mira, aquí dice la tabla 5, dimensión 5, que es esta, y los actores, solo es eso. Nota, el cuadro continúa con los restantes actores sociales. Acá está, en vez de poner actores sociales, aquí tengo que poner docentes, estudiantes, directivos, gerentes de las instituciones, ¿entienden? En este caso, ¿ya? Ahora me voy a otro lado, quiero llevarles acá. Entonces, todo lo que hemos hecho es para llenar el plan de trabajo. ¿Se acuerdan de donde yo dije metodología? Miren, aquí está en la 8, dice, voy a ampliarles un poquito más, aunque ustedes le pueden ver muy bien. La 8 dice descripción metodológica. ¿Se acuerdan que les decía acá que hay un cuadrito? Me voy a ir a la descripción metodológica.
este cuadrito que está aquí, que les dije, recuerden, ¿no? ¿Ven este cuadrito? En donde está todo, miren, las preguntas, tipo de investigación, grupos de estudio, técnica e instrumentos. Vamos a la que estábamos viendo. Dice, descripción metodológica. Se deben describir los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizará. Expresa el diseño de la investigación y el tipo de investigación. Preguntas directrices, objetivos, variables, indicadores, fuentes de información del universo de estudio. Se plantea en este apartado la metodología que se aplicará para el desarrollo de la propuesta de diseño. Aquí, ¿qué nomás voy a investigar? ¿Cómo voy a investigar? Este cuadrito que está aquí, explico este cuadro y está suficiente con esto. Aquí le pongo en la descripción metódica, le cuelgo aquí ese cuadrito y explico lo que me está diciendo aquí. Nada más, ¿entienden? Por eso me sirve a mí ese cuadro. En ese cuadro está toda la descripción metodológica prácticamente. Cualquier lector, cualquier tutor que esté usted tutoreando su trabajo de grado en la investigación, con que vea este cuadro ya le entiende en qué consiste la metodología. Obviamente, o sea, aquí les van a decir, explique la metodología. Entonces usted tiene que decir, bueno, verá, mi investigación, el tipo de investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque tengo que responder la siguiente pregunta: ¿qué conocimientos tienen los derechos de las mujeres? Y entonces yo voy a preguntar esto a los grupos de estudio. Mi grupo de estudio son diseñadores gráficos. Voy a utilizar la técnica de la encuesta y como instrumento voy a utilizar el cuestionario. Todo eso escribo. Hago un texto que va aquí en descripción metodológica. Pero yo les facilito a ustedes para que estén a ver qué pongo aquí, que no me dicen preguntas, directrices, objetivos. Acá ya está todo. Aquí está todito lo que van a decir. ¿Entienden? Simplemente que le describen, porque va a haber algunos tutores que van a querer que, a más de ese cuadro, expliquen un poco lo que está aquí. Aquí les pongo lo que tiene que poner. Pero vuelvo y repito, ¿no? Con tan solo poner ese cuadro, un tutor, si a mí me nombran tutor de ustedes, por ejemplo, y me muestran ese cuadro, para mí es suficiente. Digo, no necesitan mayor explicación. Entiendo a dónde quieren llegar y les felicito. Sigan con su trabajo. Está muy bien. Ese cuadro está muy bien planteado. Continúen con su investigación. Pero ya en el informe final también van ustedes a encontrar descripción metodológica. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque aquí hacen lo que van a hacer, lo que posiblemente tengan que hacer. Le ponen como que le ponen en un futuro. Se estudiará, se valorará, se analizará. Hacen la pregunta para un futuro. Pero en cambio ya en el informe final hacen en verbo pasado. Se investigó, se analizó, se utilizó esta herramienta y saquearon estos resultados. Aquí todo en el informe ya ponen ahí sí los resultados. Ahí sí entran estas últimas fichas, que son las fichas de análisis. ¿Me expliqué? Por eso estas herramientas les van a servir en todo el desarrollo de sus proyectos de investigación. ¿Me expliqué? Santiago, Santiaguito, mi amigo, ¿me cachó? Sí, sí, sí lo entendí. Ya, perfecto, me alegro mucho. Entonces, verá, yo le espero para su trabajo porque a los que les falta subir las tareas, suban. Carlitos, a usted solamente me falta la segunda corrección y ya le califico. Si hay algo que corregir, le digo, mire, solamente le falta este par de cositas y ya está bien. ¿Y en la plataforma se lo envía? Sí, a la plataforma, solo a la plataforma. No se demoren más tiempo, por favor, porque ya vamos a seguir avanzando con el plan. Ya vamos a construir el plan, entonces ya vamos a ir llenando, o sea, vamos a hacer los textos. ¿Y cómo vamos a hacer textos? Vamos primero, en las posteriores clases, voy a enseñarles cómo La práctica. ¿Perdón? A mí me Santiago. faltaría la práctica. Y la tarea 1. Santiago, Ya. Pues, miren, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Aquí está, miren. Sé que aquí no he entregado. Mira, aquí les voy a indicar.
sí están viendo, ¿no es cierto? Miren, el Carlitos Alfonso Villagómez Cusí me ha presentado el trabajo el 10 de mayo para que le vuelva a corregir. Corrección 2 dice. Ya me ha subido, entonces mi primera revisión ha sacado 560. Entonces, en la segunda corrección ya no se queda con 560 porque ya corrigió. Entonces, yo, de acuerdo a lo que ha mejorado, le subo su nota. Aquí, por ejemplo, tiene el Emilio, ¿no? El Emilio y también está la chica Arévalo, ¿no? El Emilio, ¿dónde estás? El Emilio me mandó ya la tarea, dice, trabajo de investigación, me mandó el 7 de mayo, el sábado creo. Ya le corregí y miren, no sé cuánto sacó anteriormente. Ahora ya tiene 10. Lo mismo le pasó a Yasmín. También ya le corrigió, me mandó el 9 de mayo, ya le corregí, ya sacó 10. Todos tienen que ir sacando, porque estamos haciendo las bases de la investigación. Si empezamos mal, si de pronto les dejo, ¿saben qué? El Carlitos empezó con 560. Si no corrige, si no se queda con 560 y si no hay correcciones, toda la base, si la base empezó mal, la investigación al final, todo va mal. Todo, si está mal planteado, si está mal formulado, si están mal hechas las preguntas de investigación, están mal hechas las interrogantes para las fichas de las encuestas, los instrumentos que van a trabajar. Si está mal, todo le va a ir mal. Entonces, no va a variar esta nota. Porque si empiezo mal, termino mal. Entonces, para que vaya bien, hay que hacer lo correcto. Entonces, y yo, miren, estoy dándoles la posibilidad, ¿no? Les digo, miren, porque es investigación, yo no puedo que se vayan con errores, no puedo permitir que ustedes continúen el resto de tareas con errores. Tenemos que corregir y todos avanzar bien, bien, bien. Cosas que al final todos tengan una investigación bien estructurada y que de pronto, si ustedes consideran que este trabajo de investigación que están haciendo ahorita les puede servir, le guardan para graduarse. Piensen en eso, que cuando ya están en sexto nivel, digan, no, yo tengo mi trabajo de grado ya elaborado, y está aquí. Yo le estoy ayudando y yo quiero que este trabajo, piensen en el trabajo de grado. ¿Entienden? Entonces, esto sí es que, bueno, obviamente más adelante ustedes, me imagino que cuando lleguen a sexto nivel y habrán tenido muchos conocimientos y van a decir, ¿saben qué? Ese trabajo de investigación sí me sirvió, pero no para graduarme, porque ya tengo otros problemas. Por ejemplo, aquí les van a decir, para graduarse, qué sé yo, que preparen un buffet para 150 invitados y digan, calculen cuánto va a entrar por cada una desde el postre, desde la entrada hasta la salida, y qué tiene que ir en el decorado, y en fin, no sé, pues como vamos hablando en el ámbito de gastronomía. De pronto ustedes dicen, quieren graduarse, no generando unas nuevas recetas, ¿no? Y ustedes quieren decir, ¿saben qué? Yo quiero graduarme haciendo, es lindo, yo tengo platos típicos, toda la mayoría dice, vienen a nuestro país y quieren comer comida típica, perfecto. Pero habrá turistas que dicen, no, yo quiero servirme un plato árabe, quiero servir un plato etíope, o europeo, alemán, inglés, de donde quieren, ¿saben qué? Yo quiero que mi cocina sea internacional. Yo quiero que en mi restaurante solo se venda comida internacional. Entonces, y cada semana va a ir variando. Entonces, semana de Grecia, solo trabajos de alimentaciones grecias. La siguiente semana, comida italiana. Entonces, todo el menú italiano una semana, la otra semana. Y ustedes hacen un programa como trabajo de grado, dice yo tengo mi proyecto de grado consiste en cuatro países principales que son los que más visitan nuestro país. Alemanes, ingleses, americanos y, por decirlo, griegos. Y planteo yo, en mi tesis de grado, los alimentos que quiero presentar ahí, el menú. Y se reúnan con eso, ¿entienden?
Porque no solamente, miren, no se queden, no se encierren, ¿no? Que de pronto el chef acá piensa que viene en el Ecuador y comida típica, todo el mundo quiere comer comida típica y se especializan y sorprenden con sus ceviches, con los churrascos, tantas cosas que tenemos acá como nosotros, comida típica. Créanme que eso está muy bien, ¿ya? Pero tiene que ser mejor que el vecino, que también está haciendo comida típica. Pero si ustedes quieren destacarse, quieren sacarse, si de pronto usted tiene la oportunidad y dicen, ¿saben qué? Yo quiero especializarme en Francia. Se va a Francia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a enseñar en gastronomía en Francia? Va a aprender a cocinar platos franceses y regresa al país para devolver su beca o su estudio y dicen, regresa al país, ¿qué va a hacer? ¿Comidas típicas? ¿O va a sorprender al mundo acá a los ecuatorianos, a los ibarreños, teniendo un restaurante con especialidad de platos franceses? ¿Quién no va a querer ir a un restaurante alemán, inglés, francés, y el chef sea un ecuatoriano? ¿Entienden? ¿Me explico? Entonces, abran sus horizontes. Ustedes han escogido una carrera fantástica, muy linda, y es más, siempre va a estar actualizada. ¿Por qué? Porque todo el mundo come. Todo el mundo tiene fechas especiales. Por ejemplo, este domingo, lamentablemente hoy, por ejemplo, estamos nosotros metidos en casa. Pero qué lindo, mamá. ¿Sabe qué? Quiero llevarle a comer comida francesa. ¿Sabe qué? Hay un restaurante que cada semana se especializa en diferentes países. Y hoy es comida turca. Vamos a comer comida turca. Y ustedes cogen, como que se especializan, son chefs, y dicen, bueno, que necesito, aquí está la receta. Y entonces mínimo digo, a ver, investigo en el receta del plato turco cuáles son los especies, las cantidades. Digo, no, eso es demasiado salado, demasiado picante para nuestro medio, tengo que bajar, porque su investigación le va a llevar a cabo y va a decir, ¿saben qué? De acuerdo al paladar de los ecuatorianos, no puedo poner tantas especies, tengo que menorar las cantidades, pero por lo menos ya van a tener una experiencia que se acerca a ese plato típico, qué sé yo, de Etiopía, de Hungría, de cualquier país del mundo. ¿Sí me explico? Para eso, quiero que entiendan que nosotros realmente nos valemos y para qué nos sirve la investigación. Y más adelante ustedes, cuando quieran graduarse, ya van a saber cuál va a ser el procedimiento. Y lo que yo estoy haciendo es ayudándoles a que hagan un excelente trabajo de grado. Y me encantaría, sin ser chef, yo, no, pero sí puedo orientarles en cómo desarrollar su investigación para que les sorprendan a los chefs. Imagínense, la mayoría, ¿saben qué hacen aquí? Veo yo ahí en el ITCA. Se gradúan con platos típicos y exponen, y es lindo lo que hacen y hacen las preguntas muy bien. El examen puede ser bastante complicado, complejo. Le dicen, ¿sabe qué? Haga el cálculo, me gusta el plato que usted va a preparar, va a ser un lindo churrasco, perfecto. Pero quiero que usted, como chef, se enfrenta a 150 invitados. ¿Cuántos huevos? ¿Qué cantidad de arroz? ¿Qué cantidad de sal? ¿Qué cantidad de harina? ¿Qué cantidad de cosas que tienen que traer ahí? Usted tiene que hacer esos cálculos y graduarse y defender, ¿entienden? Entonces yo pensaré, digo, bueno, ¿qué método voy a utilizar? Y usted verá con qué práctica quiere graduarse o qué tema de investigación quiere graduarse. Me parece que en gastronomía es teoría y práctica, pero no se encierren, no piensen, no amplíen sus horizontes y sorprendan a sus profesores, ¿no? Y díganle, ¿saben qué? Yo quiero un plato completamente sui generis y quiero graduarme con eso. Y entonces ambicionen cosas que de pronto en el mercado que tenemos nosotros ahorita alimenticio no haya, ¿no? ¿Quién de ustedes no le gustaría, por ejemplo, comerse un plato griego, típico de allá, ¿no? ¿Qué comen los alemanes? Y nos encantaría que comer. Por lo menos un día a la semana. Y que de pronto su restaurante donde quieren plantearse digan, ¿sabe qué? Yo durante el mes, por semanas, la semana de comida italiana, la siguiente semana comida griega, la siguiente semana comida, qué sé yo, francesa. Y créanme que van a tener, la gente va a estar pendiente, decir, bueno, ¿cuál es la semana? ¿Qué va a presentar esta semana? Comida griega, vamos a comer comida griega. ¿Entienden? Y van a estar siempre gente que va a estar, si ustedes, bueno, aquí también tienen que ser emprendedores en ese sentido, si me explico, ¿no? Entonces, espero realmente haberles orientado un poquito con relación a lo que estamos viendo. ¿Hay alguna pregunta?
¿no? Entonces, por respeto al tiempo, creo que vamos a terminar, vamos a concluir. Y recuerden que esta clase, que fue dedicada única y exclusivamente para Santiago, queda grabada y le voy a subir nuevamente a su aula, ¿no? Y va a decir Santiago el título, para que Santiago haga su trabajo. Gracias, Ya, ingeniero. no me digan ingeniero, yo me llamo Damián, ya les dije, yo me presenté en la primera clase. A mí no me ofenden. Todavía no hay confianza, licenciado. No, a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Así me bautizaron. Me encanta que me llamen por mi nombre. No me faltan al respeto el no decirme el título que tengo, magíster, máster o diseñador o catedrático, no. A mí me gusta que me digan Damián y sé lo que soy, sé lo que tengo como títulos académicos, ¿no? Y créanme que a mí me respetan llamándome por mi nombre, y eso está bien, porque así me llamo, no me faltan al respeto. ¿Me explico? Entonces, chicos, como les digo, chao Carlitos, chao Zuley, Santiago, nos estamos viendo, cumplan con sus tareas, anímense, ¿no? Y cualquier cosa, esperamos en la próxima clase para exponer y en fin, nos Muchas estamos gracias, ¿no? viendo. Disculpará Ya, por chicos, nos todo. estamos viendo. Entonces, cuídense mucho, chao Zuley. Gracias, Inge, muy amable. Ok, nos vemos la próxima semana.